¿Qué pasa, gente? Aquí Gino. Llegó el día, ya ha sido lanzada al mercado la nueva plataforma de mods por parte de Bethesda, el Creation Club. Hoy tenemos muchísimas cosas que comentar porque el lanzamiento de esta aplicación no ha dejado indiferente absolutamente a nadie. Y se ha montado una bastante gorda en PC, que era de esperarse por otro lado. Por tanto, vamos directos al grano, que hoy tenemos información muy jugosa. Vamos allá. En el E3 de este año, más concretamente en la conferencia de Bethesda, no se les ocurrió otra maravillosa idea que la de presentar por todo lo alto el Creation Club, una nueva aplicación para juegos como Skyrim o Fallout 4, por la cual la gente iba a poder comprar con dinero real mods para utilizar en el juego. Todo esto después de que hace varios años intentasen meter con calzador los mods de pago en Steam, que no tardaron ni 24 horas en recular esta política porque la gente casi les corta la cabeza. Ya que si hay algo que la comunidad de PC no tolera es precisamente esto, el obligar a la gente a pagar por los mods, cuando es un contenido que hace la comunidad de forma completamente altruista y que no sacan beneficio con ello. Todos son gratuitos y si reciben remuneración de algún tipo es en forma de donativos completamente opcionales, ya que todos los contenidos se hacen de forma gratuita para el consumidor. Bethesda lleva viendo un filón sin explotar en esto desde hace años y ya lo ha intentado prostituir en varias ocasiones. En este E3 2017 directamente echaban un órdago a la comunidad y creaban su propia plataforma para esto, en la cual ellos iban a ser los jueces, jurados y verdugos. ¿En qué consistía esta plataforma? En que Bethesda iba a pagar a los modders como si fuesen un trabajador más de su compañía para que sacase nuevo contenido para sus juegos, un contenido que no se hubiese lanzado ya de forma gratuita, un contenido real, nada de colorines para las armas, nada de colorines para las distintas armaduras, sino que se lanzasen cosas de verdadero interés para el jugador. Y ahí estaba la gracia de pagar, que iba a ser una plataforma que iba a aportar calidad a los jugadores, por lo cual ibas a tener que pagar por esa calidad. Y aquí hubo mucha controversia, o bueno, mejor dicho, desde Bethesda se intentó engañar descaradamente, vamos a hablar con propiedad. ¿Por qué digo esto? Porque desde su página web nos lo vendían como una plataforma libre que sacaría mods para que la gente los disfrutase y que en ningún momento serían mods de pago, pero que habría que pagarlos. Entonces nos quedamos todos como diciendo, pero ¿qué cojones es esto? Bethesda nos lo definía como mods que hay que pagar por ellos, pero que no son mods de pago y que tampoco es una plataforma de pago, pero que en realidad sí que hay que pagar por ellos. Nos explota la puta cabeza. Esto suena a broma pesada, pero es la realidad, amigos. Bethesda tuvo los cojones de definir así su plataforma. Por supuesto, para ver cuántos incautos picaban. Bueno, pues ha llegado el día y ya está disponible en Steam. Vamos a echarle un vistazo a esos magníficos contenidos que nos habían prometido desde Bethesda y que en ningún caso iban a ser contenidos repetidos y que por supuesto no iban a sacar skins de colorines ni nada por el estilo. Unos contenidos completamente nuevos y de calidad. Vamos a echarle un ojo. En mi caso, que tengo tanto Skyrim como Fallout 4, he entrado en el Creation Club dentro del juego y nada más entrar ya nos encontramos cosas muy interesantes, señores. Para poder acceder a esta plataforma de mods de pago nos obliga a crearnos una cuenta en Bethesda.net y por supuesto, al crearse esta cuenta autoaceptamos sus condiciones de servicio. ¿Qué nos dicen estas condiciones? Bueno, pues les he estado echando un vistazo y he encontrado cosas muy interesantes. Prácticamente todas las compañías de este tipo te obligan a aceptar sus políticas si quieres utilizar sus servicios. Otra de las más abusivas en este aspecto es Blizzard. Si algún día os ponéis a leer las condiciones de uso de Blizzard, probablemente os dé un derrame cerebral, porque podréis leer claramente que básicamente sois sus esclavos y que no tenéis derecho a una mierda. Bueno, sí, derecho a pagar, eso sí que tenéis derecho. Por eso es importante leerse este tipo de acuerdos, porque se aprenden muchas cosas interesantes. En el caso de Bethesda, podemos ver como claramente uno de los puntos consiste en que si nos creamos la cuenta, lo que nos conlleva a autoaceptar el acuerdo significa que perdemos el derecho a poder reclamar de forma colectiva por cualquier problema que surja derivado del uso de sus productos, por lo que perderíamos el derecho a generar demandas colectivas o litigios en general. Esto es algo que tienen muchas empresas, pero como os digo, por aquí lo dejo, para que más de uno, si no lo sabía, pues reflexione sobre el tema. Bueno, una vez que entramos al Creation Club, ¿qué nos encontramos? Novedades.
es? ¿Contenido realmente bueno que merezca la pena pagar por él? ¿Algo que cambie el juego por completo y que nos haga darle caña durante 200 horas? Comprobadlo por vosotros mismos. Una mochila militar por 400 créditos, que vendrían a ser unos 3,70 € comprando el pack de 750 créditos. Una mochila que ya había salido hace meses por la comunidad modder de forma gratuita. Luego también tenemos un traje espacial por 300 créditos o un rifle Gauss por 400 créditos. Y llegamos al plato fuerte, ¿eh? Esto como destacados en la plataforma, ¿eh? Un camuflaje para el Pip-Boy por 50 créditos. Colorines para el Pip-Boy, señores. Menudos cojones tenéis, Bethesda, de verdad. Mira que nos dijeron que lo que meterían en esta plataforma sería contenido de calidad y que en ningún caso meterían colorines para los objetos ni skins cutres. Pues la primera en la frente. De lanzamiento trae colorines para el Pip-Boy. Pero, ¿pensáis que ya está? ¡Qué inocentes sois, amigos! Tenemos un supermercado entero con colorines para el Pip-Boy. Lo tenemos con camuflaje del pantano, lo tenemos cromado, también lo tenemos en negro para los amantes de la noche. Y por supuesto en un pack especial con un consolador de regalo para que te lo metas por el ojete mientras juegas. ¿Qué más nos encontramos en esta maravillosa plataforma de contenido completamente nuevo y prácticamente regalado? La servoarmadura Hellfire por 500 créditos. Una armadura que lleva hecha en la comunidad modder desde hace un puto año y completamente gratuita. Y por supuesto, no nos podemos dejar una pintura para tu servoarmadura por 100 créditos, amigos. ¡Ay, que me lo quitan de las manos! Esto es un puto cachondeo, de verdad. Yo me imagino a Bethesda así ahora mismo con su Creation Club. Chacho rubio, vente pa' acá, que tengo de todo, que se me va de las manos. Tengo el bachuca acoplado, que como te las cagado. El aspirador de protones para que no te toquen los cojones, los torpedos, repetición. Qué alegría, qué emoción. La antena al charro para ver los canales guarros. Vamos, rubio, la pistola de colores, que no sirve para una mierda. Ya veis el circo en el que se ha convertido la industria de los videojuegos, amigos. Lamentable es decir poco. Debido a todo esto, la gente ha explotado en la comunidad de PC y ha vuelto a pedir la unión de toda la comunidad para boicotear a Bethesda, como ya ocurrió hace unos cuantos meses con Ubisoft en el caso de For Honor, y también como ha ocurrido hace un mes escaso en el caso de Take-Two y Rockstar Games con la prohibición de utilizar mods en el modo campaña, que también la gente se unió y montó una cojonuda por la cual Rockstar y Take-Two tuvieron que bajarse los pantalones y volver a incluir los mods en el juego. Y de momento va viento en popa. Ahora mismo Fallout 4 en Steam, en votaciones recientes en el último mes, con más de 3000 análisis, tiene un 2 de nota por la comunidad, señores. Si nos vamos a la sección comentarios, todo lo que nos encontramos son de gente quejándose de lo mismo, del Creation Club, de que no se pague por mods, que la gente no entre a esta plataforma a comprar estos contenidos, que se encuentran de forma gratuita, que a Bethesda no le den ni un céntimo. Estos son los comentarios que nos podemos encontrar ahora mismo en el caso de Fallout 4 en Steam. Esta semana también en Reddit se generaba un hilo enorme con más de 14.000 votos, el cual se titulaba "Por el bien de toda la comunidad de PC, por favor, no apoyéis el Creation Club de Bethesda", instando a la gente a reflexionar, a usar la cabeza y a no pasar por caja, porque esto nos perjudica a todos, señores. Y también hay un planteamiento y un sentimiento muy importante en estos mensajes, los cuales explicaba muy bien la gente que aportaba a este hilo. Actualmente la plataforma de PC en general está teniendo una expansión muy grande. Ya lo vimos hace unos cuantos meses cuando hice un vídeo comentando lo más vendido del año 2016, en el cual el PC era el claro vencedor y que en estos últimos años había ido aumentando y aumentando los beneficios y las ganancias de gente que se está comprando PCs, de gente que está actualizando sus componentes y de un aumento en la comunidad de PC muy grande, debido a los juegos free to play, debido a que la comunidad se estaba orientando mucho a los eSports, al igual que también por una planificación de futuro para jugar. Y esto tiene un grave problema de base, exactamente el mismo que sufrieron las consolas en la anterior generación: la masificación. Mucha gente de hoy en día se está pasando al PC y muchos de ellos vienen de consolas, por lo que en su mayoría es gente que en cierta medida está acostumbrada a pagar suscripciones para jugar online, es gente que está acostumbrada a los 30 FPS ya que las empresas no te den más, es gente que está acostumbrada a pagar DLCs y juegos
a trozos y muchas cosas más. Por lo tanto, esto es muy peligroso para la comunidad de PC. Y lo que nos vienen a explicar muchos usuarios e intentan concienciar a la gente es que les parece perfecto que se pasen a PC y que la comunidad de PC siga aumentando. Pero que no solo vale con pasarse a PC y ya está, y a vivir la vida y a jugar. No, señores, también hay que cambiar la mentalidad, y esto es lo más importante de todo. Si os adentráis al maravilloso universo de PC, nada de pagar por suscripciones para jugar online, nada de pagar por utilizar mods en el caso del Creation Club de Bethesda, nada de comprar DLCs y siempre exigiendo calidad en los juegos, al igual que calidad en los ports de los títulos que vayan saliendo al mercado, que sean jugables de principio a fin el día de lanzamiento y que no se caigan a trozos. Por supuesto, también un mínimo de 60 FPS, compatibilidad total con Nvidia y AMD, no comprarle juegos a compañías señaladas que nos intentan engañar día sí y día también, y tener un sentimiento de unión en tus actos. ¿Qué significa esto? Que si sabes que al comprar un juego, como puede ser el caso de Destiny 2, es un perjuicio enorme para toda la comunidad en relación a políticas abusivas, no se compra por muchas ganas que tuvieses de jugarlo, pero comprendes que el pasar por caja nos perjudica a todos. Eso es la comunidad de PC, el luchar por el bien común dejando de lado los intereses personales. El entrar en el mundo de PC requiere un cambio de mentalidad de forma radical con respecto a la que tiene la gente en consolas, porque si no, en vez de convertir a la comunidad de PC en un reducto de paz y de calidad y de unión entre la comunidad, solo se consigue contaminarla como está la de consolas. Esto me parece importantísimo y es algo que se está empezando a comentar en los últimos meses en infinidad de foros en la comunidad de PC. Y el tema que nos ocupa hoy tiene muchísima más importancia y relevancia de la que pueda parecer a simple vista, porque si al final tiene éxito el Creation Club y el resto de compañías ven que nos la han metido doblada con los mods de pago, se terminó la comunidad modder, se terminó el contenido gratuito y se terminó uno de los grandes encantos del PC, que son los mods. Sobre todo cuando la comunidad modder le ha salvado el culo en infinidad de ocasiones a múltiples empresas que sacaron los juegos rotos el día de lanzamiento, y es la propia comunidad modder la que los arregló. Compañías que no se habían dignado a sacar productos decentes de lanzamiento, como puede ser el caso de Nier Automata, por supuesto como pasó con Skyrim o Fallout 4, al igual que como pasó también con el Tales of Symphonia HD, como ha pasado con cientos de juegos más que salieron rotos. Y es la comunidad la que los arregló de forma gratuita mientras las empresas se estaban tocando los cojones y contando billetes. Por eso es tan importante que sufra un fracaso absoluto la plataforma de mods de pago de Bethesda, porque encima no es la primera vez que lo intenta y en esta ocasión lo hace de forma marrullera, intentando engañar diciendo que no son mods de pago, que bueno, ellos los consideran como mini DLCs o como micropagos e incluso se podrían llegar a considerar, pero que en ningún caso son mods de pago, que hay que pagar por ellos, pero que no son mods de pago. ¡Wow! Es que fijaros lo que nos podemos encontrar, ¿vale? Contenidos que ya habían sacado los modders hace años. Recolores para el Pip-Boy por 50 créditos cada uno. Armaduras y armas de una calidad inferior a la que han estado sacando los modders estos últimos años. Mods gráficos peores que los que ya había. Y por supuesto, todo esto previo pago. Básicamente, el Creation Club consiste en pagar por un contenido de peor calidad que el que ya había de forma gratuita. Si nos ponemos a echarle un vistazo a los mods gratuitos que tienen, nos encontramos la armadura Hellfire gratuita, por ejemplo, armas gratuitas, los colores para el Pip-Boy gratuitos. Es que es un jodido escándalo, gente. Nos están cobrando por contenido que ya había de forma gratuita. Es un puto escándalo, y esto lo debe conocer todo el mundo. Es la cutreza en su máxima expresión. Encima, fijaros lo cutre que es, que para poder comprar cosas en esta plataforma no se puede hacer de forma directa, sino que tienes que comprar los créditos en Steam, y una vez comprados en Steam, ir a intercambiarlos en la plataforma de Bethesda. Es que ni eso está hecho bien. Es terrorífico el mundo de los videojuegos hoy en día. Hoy solo tenemos el paga más, y vuelve a pagar otra vez por un contenido que te deberíamos haber dado el día de lanzamiento, pero que fuiste tan gilipollas de pagar por adelantado un producto que venía sin nada. Y te lo sacamos 2 años después, sin prisa, y da gracias. Paga por skins, paga por jugar online, paga por mods, paga por cajitas aleatorias, paga por remasterizaciones que son peores que el juego original, paga por el mismo juego 8 veces. Es que esto es la industria. Paga y paga otra vez hasta que la cartera esté vacía. Y lo que no me explico es ¿por qué cojones la gente paga? Esto es algo que no me entra en la cabeza. ¿Pero qué clase de especímenes mutantes son los que apoyan estas políticas? Porque si siguen estando en la industria, es que tienen éxito. Y es que hay gente que las utiliza y que paga por
ellas, porque si no fuese así ya habían desaparecido hace años. No apoyéis estas políticas, amigos, no seáis cómplices del hundimiento del mundo de los videojuegos. Luchad para mantener una comunidad limpia de abusos y exigid productos de calidad, y si no los dan, no se compran, así de sencillo. Espero que os haya servido toda esta información. Si la consideráis importante, compartidla para que llegue al máximo número de gente posible, para que así no sean engañados, que seguro que más de un amigo vuestro os lo agradece. Nos vemos en el próximo vídeo, señores. Oh yeah.